Desde el centro de conferencias en la manzana del templo de Salt Lake City, esta es la Conferencia General Anual número 184 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia, con música para esta sesión a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la cuarta sesión de la Conferencia General Anual 184 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos nuestro cálido saludo y aprecio a quienes participan de estos servicios alrededor del mundo, a través de radio, televisión, internet o vía satélite. Reconocemos y damos la bienvenida a las autoridades generales y a los oficiales generales que nos acompañan esta mañana. La música para esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón bajo la dirección de Mac Wilberg, con Richard Elliott y Andrew Unsworth al órgano. El coro inició esta sesión cantando "Venid, los que a Dios amáis", y ahora nos deleitará con "En este día de gozo y alegría". Entonces el elder Whitney Clayton, de la presidencia de los 70, nos ofrecerá la primera oración.
Our beloved Heavenly Nuestro Father, amado Padre Celestial, en esta hermosa mañana de reposo, venimos a ti con los corazones listos para aprender. Te suplicamos que tu Espíritu nos acompañe y que tengamos corazones y mentes abiertos. Y te pedimos que nos bendigas y que nuestras mentes y corazones sean tocados e inspirados. Oramos por aquellos que cantarán, hablarán, y por todos nosotros que escucharemos. En este día te pedimos que nos fortalezcas para ser más como tu Hijo Jesucristo y usar este día para ser mejores siervos y discípulos. Te agradecemos por el privilegio de estar juntos este día, donde sea que nos encontremos alrededor del mundo. Y ofrecemos esta oración en el nombre de Jesucristo. Amén. The choir will now sing. Ahora el coro cantará Trabajemos hoy en la obra. Después del himno tendremos el placer de escuchar al presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia. A él lo seguirá el elder M. Russell Ballard, del Quórum de los 12 Apóstoles, y la hermana Jean Stevens, primera consejera de la Presidencia General de la Primaria. For the
Thank you, choir. What a Gracias blessing you are. al coro. Qué bendición son ustedes para nosotros y a todos aquellos que escuchan. Over the years, I have Durante los años he tenido la sagrada oportunidad de reunirme con muchas personas cuyos pesares parecen haberse llegado hasta lo más profundo del alma. these moments I've En esos momentos he escuchado a mis amados hermanos y hermanas y me he afligido con ellos por sus tribulaciones. He pensado en lo que podría decirles y me he esforzado por saber cómo consolarlos y apoyarlos en sus pruebas. often their grief. A veces, su angustia es el resultado de lo que para ellos parece ser un final. Some are facing the end. Algunos se enfrentan al fin de una preciada relación, como la muerte de un ser querido o el distanciamiento de un familiar. Others Otros piensan que afrontan el fin de la esperanza de casarse, de tener hijos o de superar una enfermedad. Otros quizás se enfrenten al fin de su fe, a medida que las voces confusas y conflictivas del mundo los tientan a dudar e incluso abandonar lo que una vez supieron que era verdadero. sooner or later, I believe Tarde o temprano, creo que todos pasamos por tiempos en los que nuestro mundo parece venirse abajo, tears at the seams, leaving dejándonos solos, frustrados y a la deriva. it can happen. Le puede pasar a cualquier persona. Nadie es inmune a ello. Everyone's situation is different. La situación de cada persona es diferente y los detalles de cada vida son únicos. No obstante, he aprendido que hay algo que quitaría la amargura que experimentamos en la vida. There's one Hay algo que podemos hacer a fin de que nuestra vida sea más dulce, feliz and even y hasta gloriosa. we can be great. Podemos ser agradecidos. It might sound Tal vez suene contrario a la sabiduría del mundo sugerir que la persona que está llena de pesares le deba dar gracias a Dios. but those Sin embargo, aquellos que dejan a un lado la botella de la amargura y en vez de ello alzan la copa de la gratitud, can pueden encontrar una bebida purificante de sanación, paz y entendimiento. as disciples Como discípulos de Cristo, se nos manda dar las gracias al Señor nuestro Dios en todas las cosas. to sing unto Cantar a Jehová con acción de gracias and to let y our hacer que rebose nuestro corazón de gratitud a Dios. why ¿Por qué nos manda Dios que seamos agradecidos? all of his commandments Todos los mandamientos del Señor se nos dan para poner bendiciones a nuestro alcance. Los mandamientos son oportunidades de ejercer nuestro albedrío and to receive y de recibir bendiciones. our loving heavenly Nuestro amoroso Padre Celestial sabe que el elegir cultivar un espíritu de gratitud nos brindará verdadero gozo y gran felicidad. but some might say Pero algunos quizás se pregunten, do I have ¿qué es por lo que debo estar agradecido when my world cuando mi mundo se viene abajo? perhaps focusing Tal vez el concentrarnos en qué es aquello por lo cual estamos agradecidos sea la manera equivocada de abordarlo. Es difícil cultivar un espíritu de gratitud si nuestro agradecimiento solo es proporcional al número de bendiciones que podamos contar. Es cierto que es importante contar nuestras bendiciones con frecuencia y cualquiera que lo haya tratado sabe que son muchas. but I don't believe Pero no creo que el Señor espere que seamos menos agradecidos en tiempos de dificultades que en tiempos de abundancia y comodidad. in fact De hecho, en la mayoría de los pasajes de las Escrituras no se habla de estar agradecido por las cosas, sino más bien se sugiere un espíritu o actitud general de gratitud. it is easy to Es fácil estar agradecido por cosas cuando la vida parece marchar sin problemas. Pero, ¿qué ocurre con las ocasiones of those times en las que when lo que deseamos seems parece ser algo inalcanzable? could I suggest that we Permítanme proponer que consideremos la gratitud como una disposición, un modo de vida, que es independiente de nuestra situación actual. situation
En otras palabras, lo que quiero decir es que en vez de estar agradecidos por cosas, nos concentremos en estar agradecidos en nuestras circunstancias, cualesquiera que sean. Hay una antigua anécdota de un mesero que le preguntó a un cliente si le había gustado la comida. Este contestó que todo estuvo bien, pero que habría estado mejor si le hubieran servido más pan. Al día siguiente, cuando el hombre regresó, el mesero le dio el doble de pan, dándole 4 rebanadas en vez de 2. Pero aún así, el hombre no estuvo satisfecho. Al día siguiente, el mesero volvió a ponerle el doble de pan, pero sin ningún éxito. El cuarto día, el mesero estaba resuelto a que ese hombre estuviese contento, de modo que tomó una hogaza de pan de 2,5 metros de largo, la cortó a la mitad y con una sonrisa se la sirvió al cliente. El mesero casi no podía esperar ver su reacción. Después de la comida, el hombre levantó la vista y dijo: delicioso, como siempre. Pero veo que otra vez solo dan 2 porciones de pan. My dear brothers and sisters, Mis queridos hermanos y hermanas, la decisión es nuestra. Podemos decidir limitar nuestra gratitud basándonos en las bendiciones que pensamos que nos faltan, o podemos decidir ser como Nefi, cuyo corazón agradecido nunca flaqueó. Cuando sus hermanos lo ataron en el barco que él había construido para llevarlos a la tierra prometida, los tobillos y las muñecas le dolían bastante y se le habían hinchado mucho, además de una fuerte tempestad que amenazaba tragarlo en las profundidades del mar. Nefi dijo: no obstante, acudía a mi Dios y lo alababa todo el día, y no murmuré contra el Señor a causa de mis aflicciones. Podemos escoger ser como Job, quien parecía tener todo y después lo perdió por completo. No obstante, Job respondió diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Podemos escoger ser como los pioneros mormones, quienes mantuvieron un espíritu de gratitud durante la lenta y penosa travesía hacia el gran lago salado, incluso cantando, bailando y gloriándose por la bondad de Dios. Muchos de nosotros habríamos tenido la inclinación a alejarnos, quejarnos y a desesperarnos por la dificultad del trayecto. Podemos escoger ser como el profeta José Smith, que mientras estaba encarcelado en deplorables condiciones en la cárcel de Liberty, escribió estas inspiradas palabras: muy queridos hermanos, hagamos con buen ánimo cuanta cosa esté a nuestro alcance, y entonces podremos permanecer tranquilos, con la más completa seguridad para ver la salvación de Dios y que se revele su brazo. Podemos escoger ser agradecidos pase lo que pase. Este tipo de gratitud trasciende cualquier cosa que suceda a nuestro alrededor, supera la desilusión, el desaliento y la desesperación. Florece con la misma hermosura en el helado panorama del invierno, así como en el agradable calor del verano. Cuando estamos agradecidos a Dios en nuestras circunstancias, podemos sentir una suave paz en medio de la tribulación. En la angustia, podemos elevar nuestro corazón en alabanza. En el dolor, podemos regocijarnos en la expiación de Cristo. En el frío del amargo pesar, podemos sentir la cercanía y la calidez del abrazo de los cielos. A veces pensamos que el ser agradecido es lo que hacemos después de que se resuelven nuestros problemas. Pero esa es una perspectiva sumamente estrecha. ¿Cuánto pasamos por alto en la vida cuando esperamos ver el arco iris antes de darle gracias a Dios por la lluvia?
El ser agradecido en tiempos de aflicción no significa que estamos complacidos con nuestras circunstancias. Lo que sí significa es que mediante los ojos de la fe podemos ver más allá de nuestras dificultades actuales. Esta no es una gratitud que proviene de los labios, sino del alma. Es gratitud que sana el corazón y ensancha la mente. El ser agradecidos en nuestras circunstancias es un acto de fe en Dios, que requiere que confiemos en Él y tengamos esperanza en cosas que no se ven, pero que son verdaderas. Si somos agradecidos, seguimos el ejemplo de nuestro amado Salvador, quien dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La gratitud verdadera es una expresión de esperanza y testimonio, que se recibe al reconocer que no siempre entendemos las pruebas de la vida, pero que confiamos que algún día lo haremos. En cualquier circunstancia, nuestro sentido de gratitud se nutre con las muchas sagradas verdades que sí sabemos. Que nuestro Padre ha dado a sus hijos el gran plan de felicidad, que mediante la expiación de su Hijo Jesucristo podemos vivir para siempre con nuestros seres queridos, que al final tendremos cuerpos gloriosos, perfectos e inmortales, libres de enfermedades o discapacidades, y que nuestras lágrimas de tristeza y pérdida serán reemplazadas con una abundancia de felicidad y gozo, medida buena, apretada, remecida y rebosante. Esa clase de testimonio es lo que debió transformar a los apóstoles del Salvador de hombres tímidos e inciertos en emisarios intrépidos y dichosos del Maestro. Horas después de su crucifixión, a los apóstoles los consumía la desesperación y la angustia, ya que no podían comprender lo que acababa de ocurrir. Pero un hecho cambió todo eso. Su Señor se les apareció y declaró: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Cuando los apóstoles reconocieron al Cristo resucitado, cuando asimilaron la gloriosa resurrección de su amado Salvador, se convirtieron en hombres diferentes. Nada podía impedirles cumplir su misión. Aceptaron con valor y determinación la tortura, humillación e incluso la muerte, a las que estarían sujetos a causa de su testimonio. No había nada que los disuadiera de alabar y servir a su Señor. Ellos cambiaron la vida de la gente de todas partes. Ellos cambiaron el mundo. No es necesario que ustedes vean al Salvador como lo hicieron los apóstoles para pasar por esa misma transformación. El testimonio que tengan de Cristo, proveniente del Espíritu Santo, puede ayudarlos a pasar por alto los finales desalentadores de la mortalidad y ver el futuro brillante que el Redentor del mundo ha preparado. En vista de lo que sabemos acerca de nuestro destino eterno, es comprensible por qué siempre que afrontamos los amargos desenlaces de la vida, estos nos parecen inaceptables. Es como si algo en nuestro interior se opusiera a los finales. ¿Por qué razón? Porque somos creados de material eterno. Somos seres eternos, hijos del Dios Todopoderoso, cuyo nombre es sin fin, y quien promete innumerables bendiciones eternas. Los finales no son nuestro destino. Cuanto más aprendemos sobre el Evangelio de Jesucristo, más nos damos cuenta de que los finales aquí en la tierra no son finales en realidad, son simplemente interrupciones, pausas temporales, que un día parecerán pequeñas comparadas con el gozo eterno que les espera a los fieles. Cuán agradecido estoy a mi Padre Celestial, porque en su plan no hay finales verdaderos,
solo verdaderos comienzos. Hermanos y hermanas, ¿no tenemos razón para estar llenos de gratitud a pesar de las circunstancias en las que nos encontremos? ¿Necesitamos una razón más grandiosa para permitir que rebose nuestro corazón de gratitud a Dios? ¿No tenemos mucha razón para regocijarnos? ¡Qué bendecidos somos si reconocemos la mano de Dios en el maravilloso tapiz de la vida! La gratitud a nuestro Padre Celestial ensancha nuestra percepción y aclara nuestra vista, inspira humildad y fomenta la compasión hacia nuestro prójimo y hacia todas las creaciones de Dios. La gratitud es una parte integral de todos los atributos cristianos. El corazón agradecido es el padre de todas las virtudes. El Señor nos ha dado su promesa de que aquel que reciba todas las cosas con gratitud será glorificado y le serán añadidas las cosas de esta tierra. Ruego que vivamos cada día en acción de gracias, especialmente durante los finales aparentemente inexplicables que son parte de la vida terrenal. Que permitamos que nuestra alma se enchance en agradecimiento hacia nuestro misericordioso Padre Celestial. Que siempre y constantemente elevemos nuestras voces y demostremos en palabra y hecho nuestra gratitud a nuestro Padre Celestial y a su amado Hijo, Jesucristo. Ruego por ello y les dejo mi testimonio y bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Maestro. Amén. En septiembre se cumplirán 64 años desde que regresé de mi misión en Inglaterra. 3 días después que volví, fui con mi amigo a un baile de inicio de cursos en la Universidad de Utah. Él me dijo que tenía que conocer a una hermosa joven del segundo año que se llamaba Barbara Bowen. Fue y la trajo. Nos presentó y empezamos a bailar. Lamentablemente, uno bailaba con la chica hasta que otro muchacho le tocaba el hombro. Entonces él te reemplazaba y él seguía bailando con ella. Bárbara era una chica alegre y popular, así que bailamos menos de 1 minuto, porque otro muchacho enseguida me tocó el hombro. Pero eso no me conformó. En la misión aprendí la importancia de hacer un seguimiento. Entonces busqué su número de teléfono y la llamé al otro día para invitarla a salir. Pero estaba demasiado ocupada con sus estudios y compromisos. Por suerte, en la misión aprendí a perseverar frente al desánimo. Y al final, logré salir con ella. Y salimos muchas veces más. De alguna manera, la convencí de que yo era el único ex misionero verdadero y viviente. Por lo menos para ella. Ahora, 64 años después, tenemos 7 hijos, muchos nietos y bisnietos, que son evidencia de una verdad muy significativa. No importa cuán bueno sea el mensaje que tengamos, quizás no exista la oportunidad de darlo a conocer sin un seguimiento constante y repetitivo. Tal vez, por eso he sentido la clara impresión de dar seguimiento a 2 de mis mensajes previos de conferencia general. En la conferencia de octubre de 2011, pedí que recordáramos estas importantes palabras del Señor. Porque así se llamará mi iglesia en los postreros días, a saber, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Con esas palabras, el Señor deja claro que este no es solo un título formal, sino el nombre por el cual se llamará su iglesia.
A raíz de esa clara afirmación, no debemos referirnos a la Iglesia por ningún otro nombre, como la Iglesia Mormona ni la Iglesia Sud. El término mormón puede usarse apropiadamente en algunos contextos para referirse a miembros de la Iglesia, como los pioneros mormones o la institución El Coro del Tabernáculo Mormón. A los miembros de la Iglesia se les conoce comúnmente como mormones, y al interactuar con personas que no sean de nuestra fe, es apropiado si nos referimos a nosotros mismos como mormones, siempre y cuando agreguemos el nombre completo de la Iglesia. Si aprendemos a usar el nombre correcto de la Iglesia en relación con la palabra mormón, se pondrá de relieve que somos cristianos y miembros de la Iglesia del Salvador. Hermanos y hermanas, hagamos un seguimiento y cultivemos el hábito de siempre aclarar que pertenecemos a la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. El segundo mensaje sobre el que debo hacer un seguimiento lo mencioné en la última conferencia, cuando los animé a orar para ser guiados por lo menos a una persona a la que pudiesen invitar a aprender el Evangelio restaurado antes de Navidad. Muchos me han contado experiencias únicas que son el resultado de pedirle oportunidades misionales al Señor. Un ex misionero, por ejemplo, oró concretamente para ser guiado a alguien en quien pudiera influir. Entonces recordó el nombre de una ex compañera de universidad. La buscó en Facebook y se enteró de que ella había estado orando para encontrar un propósito y significado en su vida. Él hizo un seguimiento en el preciso momento en que ella buscaba la verdad y fue bautizada en diciembre. Supe de muchas otras invitaciones similares, pero solo a algunas se les ha hecho el seguimiento como lo hizo ese hermano. Creo firmemente en el principio de hacer un seguimiento. Como dice en la guía misional Predicad mi Evangelio, invitar a hacer un compromiso sin verificar si éste se ha cumpliendo es como comenzar un viaje sin terminarlo, o como comprar una entrada para un concierto y no entrar al teatro. Si la acción no se lleva a cabo, el compromiso es vago. Predicad mi Evangelio nos enseña a invitar a hacer un compromiso y también a verificar si se está cumpliendo. El objetivo de la obra misional es invitar a las personas a venir a Cristo al ayudarles a que reciban el Evangelio restaurado mediante la fe en Jesucristo y su expiación. El arrepentimiento, el bautismo, la recepción del don del Espíritu Santo y el perseverar hasta el fin. Invitar es parte del proceso, pero recuerden que la obra misional abarca mucho más que simplemente invitemos a las personas a escuchar a los misioneros. También incluye que los misioneros den seguimiento al edificar la fe, al motivar a arrepentirse, al ayudar a prepararse para hacer convenios y perseverar hasta el fin. El principio de hacer un seguimiento se ilustra en el libro de Hechos. Pedro y Juan subían juntos al templo y era traído un hombre que era cojo desde el vientre de su madre, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogó que les diesen limosna. Y Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: «Míranos». Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir algo de ellos. Y Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda».
Esa fue una invitación poderosa de un siervo del Señor, ¿verdad? Pero Pedro no terminó con la invitación. El relato dice que tomándole de la mano derecha, le levantó y al instante fueron afirmados sus pies y sus tobillos. Y saltando, se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Pedro no solo invocó la autoridad del sacerdocio e invitó al hombre a levantarse y a andar, le dio seguimiento al acercarse, al tomarlo de la mano derecha, al levantarlo y después al caminar con él hacia el templo. Como el ejemplo de Pedro, sugiero que todos participemos más constantemente en la obra misional al reemplazar nuestro temor con verdadera fe, invitando a alguien por lo menos una vez por trimestre, es decir, 4 veces cada año, para que les enseñen los misioneros de tiempo completo. Ellos están preparados para enseñar por el Espíritu con inspiración sincera y profunda del Señor. Juntos podemos dar seguimiento a esas invitaciones, tomar a los demás de la mano, levantarlos y caminar con ellos en su jornada espiritual. Para ayudarlos en ese proceso, invito a todos los miembros, no importa su llamamiento actual o nivel de actividad en la Iglesia, a obtener un ejemplar de Predicad mi Evangelio, que está en los centros de distribución y se consigue gratuitamente en línea. Es una guía para hacer la obra misional, lo que significa que es una guía para todos nosotros. Léanla, estúdienla y luego apliquen lo que aprendan para entender cómo traer almas a Cristo mediante la invitación y el seguimiento. Como dijo el presidente Thomas S. Monson, ahora es el momento en que los miembros y los misioneros se unan y trabajen juntos, que obren en la viña del Señor para traer almas a Él. Jesucristo enseñó a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. El Señor ha contestado esa oración en esta época con el mayor número de misioneros de tiempo completo de la historia. En esta nueva ola de obreros fieles, el Señor nos ha dado otra oportunidad de ayudarlo en esa gran cosecha de almas. Hay maneras prácticas de que como miembros ayudemos y apoyemos a nuestros grandes misioneros. Por ejemplo, pueden decir a los misioneros que están estudiando Predicad mi Evangelio y analizar lo que están aprendiendo. Del intercambio de ideas nacerá una mayor confianza entre miembros y misioneros de tiempo completo, como el Señor mandó, para que todo hombre hable en el nombre de Dios el Señor, el Salvador del mundo. Y, he aquí, os envié para testificar y amonestar al pueblo, y conviene que todo hombre que ha sido amonestado amoneste a su prójimo. Hermanos y hermanas, ¿se imaginan el impacto que causaría si en las cartas y correos electrónicos que familiares y amigos envían a sus misioneros de tiempo completo se hablara de lo que están aprendiendo en Predicad mi Evangelio? ¿Se imaginan las bendiciones que recibirán las familias cuando sepan y entiendan mejor lo que sus hijos e hijas están estudiando y enseñando en la misión? ¿Se imaginan las grandes bendiciones de la gracia expiatoria que recibiremos, tanto individual como colectivamente, de acuerdo con la promesa del Salvador, a los que testifiquen e inviten a las almas a venir a Él y después den seguimiento a esas invitaciones?
benditos sois, dijo el Señor por medio del profeta José, por el testimonio que habéis dado, se ha escrito en el cielo para que lo vean los ángeles, y ellos regocijan a causa de vosotros, y vuestros pecados os son perdonados. Porque yo os perdonaré vuestros pecados con este mandamiento, que os conservéis firmes en dar testimonio a todo el mundo de las cosas que os son comunicadas. Si hacemos un seguimiento, el Señor no nos fallará. He visto el gozo indescriptible que acompaña a la invitación motivada por el testimonio y el seguimiento fiel que sienten los miembros de la Iglesia por todo el mundo. Hace poco estuve en Argentina y alenté a los miembros a invitar a alguien a la Iglesia antes de esta conferencia general. Un niño de 8 años, llamado Joshua, puso atención e invitó a su mejor amigo y a su familia a un programa de puertas abiertas en su barrio de Buenos Aires. Permítame leerles una carta que recibí que explica la invitación que hizo Joshua y su seguimiento fiel. Joshua corría a la puerta a cada rato para ver si habían venido. Decía que estaba seguro de que vendrían. Pasaba el tiempo y el amigo de Joshua no llegaba. Pero Joshua no se daba por vencido y se asomaba por la puerta a cada rato. Entonces llegó la hora de empezar a guardar todo, cuando Joshua empezó a brincar y a gritar, diciendo: «¡Llegaron! ¡Están aquí!». Me asomé y vi a toda una familia que se acercaba a la iglesia. Joshua corrió para saludarlos y abrazó a su amigo. Entraron y la actividad les gustó mucho. Se llevaron algunos folletos y pasaron tiempo conociendo a nuevas amistades. Fue asombroso ver la fe de este pequeño y saber que los niños de la primaria también pueden ser misioneros. Es mi testimonio que si trabajamos juntos, buscando a personas a quienes enseñar, invitarlas y haciendo el seguimiento con confianza y fe, el Salvador nos sonreirá y hallaremos a cientos de miles de los hijos de Dios que hallarán propósito y paz en la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Que el Señor nos bendiga a todos en nuestros esfuerzos por apresurar la obra de salvación. Ruego humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén. Pocos sentimientos se comparan con la enternecedora emoción de convertirse en padre. No hay nada más dulce que recibir a un precioso bebé. Uno de mis hermosos hermanos experimentó esto de una manera conmovedora. Su primer hijo fue prematuro y pesó solo 1.3 kilogramos. Hunter pasó los primeros 2 meses en la unidad de cuidados intensivos. Esos días fueron llenos de misericordia mientras esperábamos recibir e implorábamos al Señor su ayuda. El pequeño Hunter necesitaba mucho apoyo. Luchó para obtener la fuerza necesaria para vivir. A menudo la mano fuerte de su amoroso padre tomaba la de él para alentarlo. Así es para todos los hijos de nuestro Padre. Él nos extiende la mano con un amor que no comprendemos plenamente. Tiene poder sobre todas las cosas y quiere ayudarnos a crecer, aprender y volver a Él. Eso define el propósito de Dios, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. A medida que adquirimos mayor confianza y fe en el Señor, tenemos acceso a su poder para bendecirnos y librarnos. A través de las páginas del Libro de Mormón se entreteje este hermoso tema del poder de Dios para librarlos. En 1 Nefi, capítulo 1, dice en el versículo 20, «He aquí, yo Nefi,
os mostraré que las entrañables misericordias del Señor se extienden sobre todos aquellos que a causa de su fe Él ha escogido para fortalecerlos, sí, hasta tener el poder de librarse. Hace muchos años llegué a comprender las verdades expresadas en ese versículo. Supe cuán cerca se encuentra. Y una tarde estaba conduciendo por una colina junto con mis hijos y vi a un joven que llevaba una mochila. Al pasarlo tuve la impresión de que debía volver y ayudarlo, pero me preocupó que se asustara al ver a una persona extraña. Y continué. La fuerte impresión volvió y sentí en mi mente las palabras, ve y ayuda a ese joven. Manejé hasta donde estaba y le pregunté, ¿necesitas ayuda? Tuve el sentimiento de que debo ayudarte. Se volvió hacia nosotros y con lágrimas en las mejillas dijo, ¿podría? Oré para que alguien me ayudara. La oración fue contestada mediante la inspiración que recibí. Después de 25 años y mediante una oración ha quedado en mi corazón. Y ahora, ya que han pasado los años, una entrañable misericordia. Hace unos meses me puse en contacto con él y descubrí que la experiencia no es solo mi historia, es también la de Derek Nance, que ahora es padre con su familia. Él no ha olvidado esa experiencia y los dos la hemos utilizado para enseñar a los hijos de que Dios contesta nuestras oraciones. La hemos utilizado para enseñar a los hijos y que no estamos solos. Esa noche, Derek se había quedado después de la escuela y perdió el último autobús. Como adolescente, se sintió seguro de poder llegar a casa y comenzó a caminar. Había caminado 1 hora y media por el sendero solitario. Le faltaban kilómetros para llegar y sin casas a la vista, estaba asustado. En su desesperación, se fue detrás de un montón de grava, se arrodilló y pidió al Padre Celestial ayuda. Minutos después de que Derek regresó al camino, fue que yo me detuve para darle esa ayuda que tanto necesitaba. Había caminado cantidad y ahora, dice él, el Señor sabía quién era y a pesar de todo lo que había en el mundo, conocía mi situación y me amaba lo suficiente. El Señor ha contestado mis oraciones muchas veces desde aquel tiempo. Las respuestas no siempre son tan claras e inmediatas, pero que es consciente de mí es evidente hoy, como lo fue aquella noche. Cada vez que las oscuras sombras de la vida me agobian, sé que Él tiene un plan para conducirme a casa sano y salvo otra vez. Y así como lo expresó Derek, no toda la oración es contestada rápidamente, pero en verdad nuestro Padre nos conoce y escucha las súplicas de nuestro corazón. Él lleva a cabo sus milagros, una oración a la vez. Podemos confiar en que nos ayudará, no en la forma que queremos, sino en la forma que mejor nos ayude a crecer. Debemos aprender a confiar en que su camino es mejor que el nuestro. Tenemos que ser como Él y aceptar la paz que Él nos da. Podemos llegar a sentir lo que C.S. Lewis escribió. Oro porque solo no puedo ayudarme. Oro porque siento la necesidad todo el tiempo. La oración no cambia a Dios, pero a mí sí me cambia. Hay muchos relatos en las Escrituras de personas que confiaron en el Señor. A ellos ayudó y libró. Piensen en David, que escapó de una muerte segura a manos del poderoso Goliat al confiar en el Señor. Nefi, cuyas súplicas a Dios resultaron en la liberación de las cuerdas que lo sujetaban. José Smith, mediante una oración, buscó la ayuda del Señor. Fue librado del poder de las tinieblas y recibió una respuesta milagrosa. Ellos se enfrentaron a retos reales y difíciles. Cada uno actuó con fe, confió en el Señor y cada uno recibió ayuda. También en nuestros días, el poder y el temor de Dios se manifiestan en la vida de sus hijos.
Recientemente pude ver esto en la vida de los santos llenos de fe en Zimbabue y Botsuana, en la reunión de ayuno y testimonio en una rama, y me sentí humilde e inspirada por los testimonios de niños, jóvenes y adultos. Cada uno compartió una expresión de fe en el Señor Jesucristo. Con desafíos y situaciones difíciles a su alrededor, viven cada día poniendo su confianza en Dios, compartiendo y demostraron a menudo esa confianza con la frase, estoy tan agradecido a Dios. Hace unos años, una fiel familia fue un ejemplo para nuestro barrio de esa misma confianza en el Señor. Arn y Venita Gatrell vivían una vida feliz, una familia maravillosa, y Arn fue diagnosticado con un cáncer. Sabía que tenían solo semanas para vivir. La familia quería estar junta por última vez. Todos se congregaron, llegaron desde lugares distantes. Tenían solo 48 horas para estar juntos. Los Gatrell escogieron cuidadosamente lo que era de más importancia para ellos: una foto familiar, una cena y una sesión en el templo de Salt Lake. Venita dice, cuando salimos del templo, me di cuenta que era la última vez que estaríamos juntos en esta vida. Pero se fueron con la seguridad de que hay algo más que solo esta vida. Debido a los convenios del templo, las promesas de Dios son seguras, que estarán juntos para siempre. Los 2 meses siguientes estuvieron llenos de bendiciones. La fe de la pareja y la confianza en el Señor estaban creciendo. Venita dice, fui llevada en brazos. Aprendí que se puede sentir paz en medio de la tormenta. Sabía que el Señor velaba por nosotros. Si confiamos en el Señor, podemos superar los retos. Una de las hijas agregó, observamos a nuestros padres y vimos el ejemplo, la fe y la manera en que manejaron la situación. Nunca habría pedido esa prueba, pero jamás la abandonaría. El fallecimiento de Arn no era el resultado esperado. La crisis no fue una de fe. El Evangelio de Jesucristo no es una lista de cosas. Más bien, puede morar en nuestro corazón. El Evangelio no es una carga. Nos ayuda a superar las pruebas, como hizo con la familia que sintieron por medio de la tormenta la paz. Se aferraron el uno al otro, así como a los convenios del templo que habían hecho y guardado. Aumentó su fe y su capacidad para confiar en el Señor y se fortalecieron en la fe de Jesucristo y en su poder expiatorio. Donde quiera que nos encontremos en el camino del discipulado, al igual que Derek, los santos de África, no estamos solos. Así como Derek, así como los santos en África, la familia Gatrell, podemos acudir a Dios en nuestra necesidad y enfrentar los problemas con oración y confianza en el Señor, y en el proceso nos volvemos más como Él. Al hablar a cada uno de nosotros, el Señor nos dijo, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Comparto mi humilde pero seguro testimonio de que Dios nos conoce y extiende su mano para ayudarnos por medio de su Hijo amado Jesucristo, que podamos vencer al mundo y regresar a casa otra vez. Ruego que la fe esté con nosotros para confiar en Él, en el nombre de Jesucristo. Amén. The choir and El coro y la congregación se pondrán de pie y cantaremos juntos, Hazme andar en la luz. A continuación tendremos el gusto de escuchar al obispo Gary E. Stevenson, obispo presidente de la iglesia. Después escucharemos al elder David A. Bednar,
del quórum de los 12 apóstoles. Al concluir el Edebetnar, el coro cantará Oración de un niño. Esta es la Conferencia General Anual número 184 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los recientes Juegos Olímpicos de invierno cautivaron al mundo con representantes de 89 países en 98 eventos. Quiero destacar que 10 de estos atletas eran miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 3 de los cuales ganaron medallas y estuvieron en las noticias de la Iglesia: Christopher Vogt, Noel Pike Space y Tora Bright. Queremos felicitarlos a todos los que compitieron. Bien hecho. Hablaré de estos juegos para dirigirme a los hombres y mujeres jóvenes y también a los adultos solteros, ustedes que se encuentran en años críticos que marcarán el rumbo de sus vidas. Siento una gran necesidad de dirigirme a ustedes. Para que entiendan esta urgencia, comparto la historia de Noel Pike Space, una de esos atletas santos de los últimos días. En aquellos juegos, en este juego de trineos, los atletas se deslizan y alcanzan velocidades bastante peligrosas. Y en estos deportes, más de 90 millas por hora, a veces ocurren accidentes. Es necesario en ocasiones que tengan preparación de más de años y a veces suceden cosas muy trágicas en estos 60 segundos. Durante los Juegos Olímpicos del 2006, Noel tuvo un accidente que le resultó en una pierna quebrada, y también en el 2010 de los Olímpicos tuvo otro accidente que no le permitió ganar en esa ocasión debido a estar solamente 1/10 de segundo detrás de su oponente. Con solamente una fracción de tiempo se pudo haber subido al podio y ganar una medalla. En sus últimos juegos, Noel hizo un excelente trabajo. No olvidaremos jamás su celebración al cruzar la línea final y abrazar a su familia y decir: lo he hecho.
Toda esa preparación valió la pena y obtuvo también su medalla cuando era mujer joven. Puede que sea un poco injusto que solamente esos 4 minutos determinen el resultado de tanto entrenamiento. Ella sentía que la magnitud de esta preparación dictaría el resto de su vida. En una ocasión, en un juego, un hombre tuvo un accidente en las Olimpiadas del 2010 también, pero en vez de rendirse, decidió continuar adelante y ganó un premio por el que tanto había luchado. Ahora consideremos cómo es que nuestro camino hacia la eternidad se asemeja a lo que hacen estos atletas. Ustedes son seres divinos. Antes de venir aquí, vivieron en la presencia de un Padre Celestial y se prepararon para venir a la tierra por un momento y, recibir un cuerpo y actuar. Esta vida son sus 3 minutos. Mientras estén aquí, sus acciones determinarán si ustedes ganan el premio de la vida eterna. El profeta Amulek dijo, esta vida es cuando ustedes deben prepararse para comparecer ante Dios. Sí, el día de esta vida es el día en que deben ejecutar su obra. En cierto modo, sus 3 minutos ya comenzaron, el reloj ya está corriendo. El apóstol Pablo dijo, corred la carrera de tal manera que obtengáis el premio. Ciertos pasos son absolutamente esenciales en el breve desempeño de un atleta olímpico. Los saltos o acrobacias en snowboard, las vueltas en una carrera de trineo o descender zigzagueando con esquíes en las puertas de una pista de slalom. Igualmente sucede en nuestra vida, donde ciertas cosas son indispensables. Hay puntos de control que nos señalan el curso a seguir. Estos marcadores espirituales son las ordenanzas esenciales del Evangelio. Bautismo, recibir el don del Espíritu Santo, ordenaciones del sacerdocio, ir al templo y participar de la Santa Cena. En estas ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Al igual que la disciplina y entrenamiento prepara a un atleta para ejecutar su deporte a su mayor nivel, el guardar los mandamientos los hará dignos de efectuar y participar en las ordenanzas. ¿Sienten la urgencia? Mis jóvenes amigos, sin importar en qué parte estén, su presentación de 4 minutos ya empezó y les invito a que mediten. ¿Qué debo hacer para asegurar mi medalla? Tal vez durante esta conferencia el Espíritu les diga qué deban hacer para prepararse a conciencia para su ordenanza o para recibir una ordenanza que deberían haber recibido hace mucho tiempo. Cualquiera que sea su siguiente paso, tómenlo. No esperen. Sus 3 minutos pasarán rápido y tendrán el resto de la eternidad para pensar en lo que hicieron en esta vida. Se requiere autodisciplina, oración diaria, estudio y asistencia a la iglesia. Este debe ser el fundamento de su entrenamiento. Es necesario obedecer los mandamientos, guardar los convenios que han hecho y seguir las normas del Señor que se hallan para la fortaleza de la juventud. Tal vez hayan tenido impresiones sobre cosas en su vida que amenacen o detengan su progreso. Si es así, sigan el consejo de Pablo. Dejemos a un lado todo peso y pecado que nos rodea y corramos con paciencia a la carrera que tenemos por delante. Todavía no es demasiado tarde para arrepentirse, pero quizás pronto lo sea, porque nadie sabe cabalmente cuándo terminarán sus 4 minutos. Ahora, puede que estén pensando, ya arruiné todo, mis 3 minutos ya son un desastre. Es mejor que me dé por vencido. Si es así, dejen de pensar eso y nunca vuelvan a pensarlo. El milagro de la expiación puede compensar las imperfecciones en nuestro desempeño, como enseñó el Elder Holland.
A ustedes, los que se resisten a progresar, les testifico del poder renovador del amor de Dios y del milagro de su gracia. Nunca es demasiado tarde. En tanto que el Maestro diga que hay tiempo, no se demoren. Recuerden, no están solos. El Salvador ha prometido que no los dejará huérfanos. También cuentan con familias y líderes que les están apoyando. Aunque mis palabras se dirigen a la juventud, quiero también hablarle a los padres y abuelos. El Elder Bednar describió de manera sencilla cómo evaluar el progreso familiar a medida que avanzan en el convenio de ordenanzas. Solo se necesita una hoja con 2 columnas, nombre y plan para la próxima ordenanza. Lo que hice, yo anoté a los miembros de mi familia. Entre ellos, incluí a un nietecito que pronto será bendecido, un nieto de 6 años que se prepara para su bautismo, y a un hijo que va a cumplir 18 años y se está preparando para recibir el sacerdocio e ir al templo. Este simple ejercicio, y todos los que estaban en la lista necesitaban las ordenanzas. Esto me ayudó a mí y a mi esposa para ayudar a nuestra familia en la senda del convenio, con un plan de acción para cada uno de ellos. Tal vez esta sea una buena idea para ustedes, que dará pie a conversaciones en familia, lecciones de noche de hogar, preparaciones e invitaciones a efectuar las ordenanzas esenciales en su familia. Yo soy un ávido fanático del esquí y también del snowboard. Y quiero felicitar a Tora Bright, quien participó en una competición de halfpipe. La actuación de ella fue impresionante y culminó con una acrobacia impresionante. Aunque fue tan impresionante para el mundo, lo que más impresionó fue la manera en la que demostró el amor cristiano a sus competidores. Ella notó que Kelly Clark, quien había tenido una mala carrera al principio, se veía nerviosa y necesitaba consuelo. Clark dijo, me dio un abrazo hasta que me calmé lo suficiente y mi respiración se calmó. Fue muy bueno recibir un abrazo de una amiga. Kelly Clark se unió a Tora en el podio de medallistas con la medalla de bronce. Cuando se le preguntó en cuanto al inusual acto de bondad hacia su oponente, lo que pudo haber puesto en peligro su propia medalla, Tora dijo, soy una competidora, quiero dar lo mejor de mí, pero quiero que otras competidoras den lo mejor de ellas también. Creo que con esto en mente, ¿hay alguien que necesite de su apoyo? ¿Un familiar? ¿Un amigo? ¿Una compañera de clase o miembro de quórum? ¿Cómo podemos ayudarlos con sus 3 minutos? Ustedes se hallan en una emocionante jornada. En cierto modo, están yendo cuesta abajo en la pista. Y puede ser difícil hacer cada maniobra en la carrera. Pero recuerden, se han preparado para esto durante milenios. Este es su momento de actuar. Estos son sus 3 minutos. El tiempo es ahora. Expreso mi plena confianza en sus aptitudes. Tienen al Salvador del mundo a su lado. Si lo buscan y siguen sus instrucciones, ¿cómo han de fallar? Concluyo con mi testimonio de la bendición de tener a un profeta viviente, el presidente Thomas S. Monson. Testifico de Jesucristo y su función como Salvador y Redentor. En su santo nombre, Jesucristo. Amén. Tengo un querido amigo que en los primeros años de su matrimonio estaba convencido, tanto él como su familia, que necesitaban una camioneta 4x4. Pero su esposa estaba segura que él no la necesitaba, sino que simplemente quería un nuevo auto. En una conversación bromeando, este hombre y su esposa comenzaron a considerar las ventajas y desventajas de dicha compra. Querida, necesitamos una camioneta con doble tracción. Ella le preguntó, ¿por qué crees que necesitas una camioneta nueva? Él respondió con lo que consideró que sería la respuesta perfecta. ¿Qué tal si necesitamos leche para nuestros hijos durante una terrible tormenta?
Y la única forma de llegar a la tienda es en una camioneta 4x4. Su esposa le respondió con una sonrisa: si compramos una camioneta nueva, no tendremos dinero para comprar leche. Entonces, ¿para qué preocuparse de cómo llegar a la tienda en una emergencia? Con el transcurso del tiempo siguieron analizándolo y finalmente decidieron adquirir la camioneta. Poco tiempo después, mi amigo quiso demostrar la utilidad de la camioneta y así justificar la razón de su compra. Por lo que decidió que cortaría y transportaría leña para su casa. Era otoño, ya había caído nieve en las montañas donde planeaba conseguir la madera. Y al conducir montaña arriba, la nieve era cada vez más profunda. Mi amigo reconoció que las condiciones resbaladizas de la carretera presentaban un riesgo, pero muy confiado en la nueva camioneta siguió adelante. Tristemente, mi amigo avanzó demasiado por la nevada carretera. Desvió la camioneta a un lado del camino para cortar la leña y se quedó atascado. Las 4 ruedas de la camioneta nueva patinaban en la nieve. Reconoció de inmediato que no sabía cómo salir de esa situación peligrosa. Se sintió avergonzado, muy avergonzado y preocupado. Mi amigo decidió: bueno, no me voy a quedar sentado aquí. Salió del vehículo entonces y empezó a cortar leña. Llenó completamente la parte trasera de la camioneta con la pesada carga y entonces decidió intentar salir de la nieve una vez más. Al poner la camioneta en marcha y empezar a acelerar, comenzó a avanzar lentamente. Poco a poco la camioneta salió de la nieve y quedó nuevamente sobre la vía. Y finalmente, era libre para volver a casa, ahora como un hombre feliz y humilde. Ruego la ayuda del Espíritu Santo al hacer hincapié en lecciones cruciales que se pueden aprender de la historia de mi amigo, la camioneta y la leña. Fue la carga de leña lo que le dio la tracción necesaria para salir de la nieve, retomar la carretera y seguir adelante. Fue la carga que le permitió regresar a casa con su familia. Cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, también lleva una carga. Nuestra carga personal se compone de exigencias y oportunidades, obligaciones y privilegios, aflicciones y bendiciones, opciones y limitaciones. 2 preguntas nos pueden orientar al evaluar nuestra carga periódicamente con espíritu de oración. ¿Produce la carga que llevo la tracción espiritual que me permitirá seguir adelante con fe en Cristo por el sendero estrecho y angosto y que evitará que me quede atascado? ¿Crea la carga que llevo la suficiente tracción espiritual para que finalmente pueda regresar a vivir con el Padre Celestial? A veces pensamos erróneamente que la felicidad es no llevar cargas. Pero llevar una carga es un elemento necesario y esencial del plan de felicidad. Debido a que nuestra carga tiene que generar tracción espiritual, debemos tener cuidado de no juntar muchas cosas agradables, pero innecesarias, que nos distraigan y desvíen de lo que más importa. El Salvador dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Un yugo es una viga de madera que se utiliza entre un par de bueyes u otros animales y que les permite tirar de una carga juntos. El yugo coloca a los animales lado a lado a fin de que puedan moverse juntos para lograr una tarea. Hermanos y hermanas, consideren esta invitación tan individual que hace el Señor.
Llevad mi yugo sobre vosotros. El hacer y guardar convenios sagrados nos sujeta al Señor Jesucristo y nos enyunta con Él. En esencia, el Salvador nos está invitando a depender de Él y a tirar de la carga junto con Él, aun cuando nuestros mejores esfuerzos no sean iguales a los de Él ni se puedan comparar. Cuando confiamos en Él y tiramos de la carga junto con Él, durante la travesía de la vida terrenal, realmente su yugo es fácil y ligera su carga. No estamos solos, ni es necesario que lo estemos nunca. Podemos seguir adelante en la vida diaria con la ayuda del cielo. Mediante la expiación del Salvador podemos recibir de Él la fuerza y capacidad superior a la nuestra. Tal como declaró el Señor, continuad pues vuestro viaje y regocíjense vuestros corazones, porque he aquí, estoy con vosotros hasta el fin. Consideren el ejemplo en el libro de Mormón de cuando Amulón persiguió a Alma y su pueblo. La voz del Señor vino a sus discípulos en sus aflicciones. Alzad vuestras cabezas y animaos, pues sé del convenio que habéis hecho conmigo, y yo haré convenio con mi pueblo y lo libraré del cautiverio. Noten la importancia crucial que tienen los convenios para la promesa de la liberación. Los convenios recibidos y honrados con integridad y las ordenanzas efectuadas mediante la debida autoridad del sacerdocio son necesarios para recibir todas las bendiciones de la expiación de Jesucristo. Es mediante las ordenanzas del sacerdocio que el poder de la divinidad se manifiesta a los hombres en la carne, incluso las bendiciones de la expiación. Recuerden las palabras del Salvador, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mientras consideramos el siguiente versículo del relato de Alma a su pueblo. Y también aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestra espalda. Muchos suponemos que ese pasaje siempre sugiere que la carga se eliminará repentina y permanentemente. Sin embargo, el siguiente versículo describe cómo se alivió la carga. Y aconteció que las cargas que se imponían sobre Alma y sus hermanos fueron aliviadas. Sí, el Señor los fortaleció de modo que pudieron soportar sus cargas con facilidad y se sometieron alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor. Al pueblo no le fueron quitados inmediatamente los desafíos y las dificultades, pero Alma y sus seguidores fueron fortalecidos, y su mayor capacidad hizo que sus cargas fueran más ligeras. Esas buenas personas fueron facultadas mediante la expiación para actuar como agentes e influir en sus circunstancias. Y con la fuerza del Señor, Alma y su pueblo fueron guiados a un lugar seguro en la tierra de Zarahemla. La expiación de Jesucristo, mis amados hermanos y hermanas, no solo vence los efectos de la caída de Adán y hace posible la remisión de los pecados y transgresiones, sino que también nos permite hacer el bien y superarnos de maneras que superan nuestras propias capacidades mortales. La mayoría de nosotros sabe que cuando hacemos algo mal y necesitamos ayuda para vencer los efectos del pecado, el Salvador ha hecho posible que lleguemos a ser limpios mediante su poder redentor. Pero entendemos también que la expiación es para que las personas fieles que son obedientes, dignas y diligentes, y que se están esforzando por superarse y por servir más fielmente, me pregunto si reconocemos plenamente ese aspecto fortalecedor de la expiación o si erróneamente creemos que debemos llevar nuestras cargas solos, con solo nuestra determinación, fuerza de voluntad, disciplina, capacidad obedientemente limitada. Sabemos que Jesucristo vino a la tierra para morir por nosotros, pero también tenemos que entender que el Señor, mediante su expiación y por el poder del Espíritu Santo, desea vivificarnos, no solo guiarnos, sino también fortalecernos y sanarnos.
Alma explica cómo y por qué el Salvador nos puede facultar. Y Él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de toda clase. Y esto para que se cumpla la palabra que dice: tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, y tomará sobre sí la muerte, para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo, y sus enfermedades tomará Él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo de acuerdo con las enfermedades de ellos. Por lo tanto, hermanos y hermanas, el Salvador ha sufrido no solo por nuestros pecados e iniquidades, sino también por nuestras angustias y dolores físicos, nuestras debilidades y faltas, nuestros temores y frustraciones, desilusiones y desánimo, pesares y remordimientos, desesperanza y desesperación por las injusticias y desigualdades, aquellas que experimentamos siempre, y las angustias emocionales que nos acosan. No hay dolor físico, herida espiritual, angustia del alma, pena, enfermedad, ni debilidad que afrontemos en esta vida, ustedes o yo, que el Salvador no haya experimentado primero. En un momento de debilidad, quizá clamemos: nadie sabe lo que siento, nadie entiende. Pero el Hijo de Dios sabe y entiende perfectamente, ya que Él ha sentido y llevado las cargas de cada uno, y gracias a su infinito y eterno sacrificio, tiene una empatía perfecta y nos puede extender su brazo de misericordia. Él puede tendernos la mano, conmovernos, socorrernos, sanarnos y fortalecernos para ser más de lo que podríamos ser y hacer lo que no podríamos si nos valiésemos únicamente de nuestro propio poder. En efecto, su yugo es fácil y ligera su carga. Los invito a estudiar, orar, meditar y esforzarse para aprender más sobre la expiación del Salvador a medida que evalúen su carga personal. Hay muchas cosas sobre la expiación que no podemos comprender con la mente mortal, pero hay muchos aspectos de la expiación que podemos y debemos entender. A mi amigo, la carga de leña le brindó la tracción que le salvó la vida. La camioneta vacía no podía moverse en la nieve, aun cuando estaba equipada con doble tracción. Se necesitaba una carga pesada que produjese la tracción. Fue la carga la que proporcionó esa tracción que permitió que mi amigo se desatascara, que pudiera volver al camino, seguir adelante y regresar con su familia. Las cargas particulares de nuestra vida nos ayuda a confiar en los méritos, la misericordia y la gracia del Santo Mesías. Testifico y prometo que el Salvador nos ayudará a soportar nuestras cargas con facilidad. Al sujetarnos a Él por medio de convenios sagrados y recibir el poder habilitador de su expiación en nuestra vida, procuraremos cada vez más comprender y vivir de acuerdo con su voluntad. Además, oraremos por la fuerza para aprender de nuestras circunstancias o para cambiarlas o aceptarlas, en vez de orar incesantemente para que Dios las cambie según nuestra voluntad. Llegaremos a ser agentes que actúan en vez de objetos sobre los que se actúa. Seremos bendecidos con tracción espiritual. Ruego que cada uno de nosotros haga las cosas mejor y llegue a ser mejor por medio de la expiación del Salvador. En este día de reposo especial y sagrado, declaro mi testimonio de que Jesús es el Cristo, nuestro Redentor, que Él, a través de los hombres, ha organizado su iglesia sobre la tierra,
Y en este sagrado día declaro mi testimonio, que Jesús es el Cristo, nuestro Redentor, y testifico que vive y que limpia, guía, protege y fortalece a cada uno de nosotros. Y las testifico todas estas cosas en el santo nombre de Jesucristo. Amén. We are grateful Agradecemos al coro la hermosa música que nos ha brindado. Y también agradecemos a quienes nos han dirigido la palabra esta mañana.
El último orador de esta sesión será nuestro profeta, el presidente Thomas S. Monson. Al finalizar el presidente Monson, el coro cantará: Jehová, sé nuestro guía. Y la hermana Neil F. Marriott, segunda consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes, ofrecerá la última oración. Presidente Monson. Mis amados hermanos y hermanas, cuando nuestro Salvador ministró entre los hombres, un abogado le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Mateo registra que Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Marcos concluye el relato con las palabras del Salvador: no hay otro mandamiento mayor que estos. No podemos amar verdaderamente a Dios si no amamos a nuestro prójimo en este trayecto mortal. Del mismo modo, no podemos amar completamente a nuestro prójimo si no amamos a Dios, el Padre de todos nosotros. El apóstol Juan nos dice: y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Somos hijos de nuestro Padre Celestial, engendrados en espíritu, y como tales somos hermanos y hermanas. Si tenemos presente esta verdad, el amar a todos los hijos de Dios se hará más fácil. De hecho, el amor es la esencia misma del Evangelio, y Jesucristo es nuestro ejemplo. Su vida fue un legado de amor. Sanó al enfermo, levantó al oprimido y salvó al pecador. Al final, la multitud enfurecida le quitó la vida. Y sin embargo, desde la colina del Gólgota resuenan las palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La expresión máxima de compasión y amor en la tierra. Hay muchos atributos que son manifestaciones de amor, tales como la bondad, paciencia, abnegación, comprensión y el perdón. En todas nuestras asociaciones, estos y otros atributos similares servirán para que los demás vean el amor en nuestro corazón. Nuestro amor se manifestará en nuestras interacciones cotidianas mutuas. La más importante será la capacidad que tengamos para reconocer la necesidad de una persona y luego hacer algo al respecto. Siempre he atesorado el sentimiento que se expresa en este corto poema. Muchas veces he llorado por la falta de visión, de no ver la necesidad de otros, pero jamás he sentido un dejo de tristeza por mostrar demasiada bondad. Hace poco me enteré de un ejemplo conmovedor y lleno de bondad, uno que tuvo resultados imprevistos. Debido a la Gran Depresión en 1933, las oportunidades de empleo estaban escasas. El hecho ocurrió en el este de los Estados Unidos. Arlene Biseker se acababa de graduar de la escuela secundaria y tras una extensa búsqueda por encontrar trabajo, pudo conseguir empleo de costurera en una fábrica de ropa. A las obreras se les pagaba solo por cada pieza que terminaban debidamente, mientras cosían juntas todos los días. Cuantas más piezas producían, más se les pagaba. Un día, poco después de empezar en la fábrica, Arlene tenía ante ella una tarea que la tenía confundida y frustrada. Se sentó frente a la máquina para tratar de descoser
en su fallido intento por terminar la pieza en la que estaba trabajando. Parecía que no había nadie que la ayudara, ya que todas las demás costureras se apresuraban por terminar el mayor número posible de prendas. Arlene se sentía inútil y desamparada. En silencio empezó a llorar. Enfrente de ella se sentaba Bernice Rock, una mujer mayor que tenía más experiencia como costurera. Al darse cuenta de la angustia de Arlene, dejó su propio trabajo y fue al lado de ella, brindándole amablemente instrucción y ayuda. Permaneció allí hasta que Arlene se sintió más segura y fue capaz de terminar la prenda. Bernice volvió entonces a su máquina, habiendo perdido la oportunidad de terminar el mayor número de piezas si no hubiese prestado ayuda. A raíz de ese acto de tierna bondad, Bernice y Arlene se hicieron amigas de toda la vida. Con el tiempo, cada una se casó y tuvo hijos. Más o menos en la década de 1950, Bernice, que era miembro de la iglesia, le dio a Arlene y a su familia un ejemplar del Libro de Mormón. En 1960, Arlene, su esposo e hijos se bautizaron en la iglesia. Más tarde fueron sellados en el Santo Templo de Dios. Como resultado de la compasión que Bernice demostró al hacer todo lo posible por ayudar a alguien que no conocía, pero que estaba afligida y necesitaba ayuda, innumerables personas, tanto vivas como fallecidas, ahora disfrutan de las ordenanzas salvadoras del Evangelio. Cada día de nuestra vida se nos presentan oportunidades para demostrar amor y bondad a las personas que están a nuestro alrededor. El presidente Spencer W. Kimball dijo: debemos recordar que esos seres humanos que encontramos en los estacionamientos, en las oficinas, en los ascensores y en otros lugares son parte de la humanidad que Dios nos ha dado para que amáramos y sirviéramos. Poco nos beneficiará hablar de la hermandad de la humanidad si no podemos contemplar a todos los que nos rodean como nuestros hermanos y hermanas. A menudo las oportunidades para demostrar nuestro amor llegan inesperadamente. Un ejemplo de una de esas oportunidades apareció en un artículo del periódico en octubre de 1981. Me sentí tan impresionado por el amor y la compasión que se mencionaban en el artículo que lo he conservado en mis archivos por más de 30 años. El artículo indica que un vuelo directo de las aerolíneas Alaska que iba de Anchorage, Alaska, a Seattle, Washington, un vuelo que llevaba 150 pasajeros, se tuvo que desviar a un pueblo de Alaska a fin de transportar a un niño gravemente herido. El niño de 2 años se había cortado una arteria del brazo al caer sobre un pedazo de vidrio mientras jugaba cerca de su casa. El pueblo estaba a 700 kilómetros al sur de Anchorage y de seguro no estaba en el itinerario del vuelo. No obstante, los paramédicos en el lugar de los hechos habían enviado una súplica urgente de ayuda, de modo que el vuelo se desvió para recoger al niño y llevarlo a Seattle, donde pudieran atenderlo en un hospital. Al aterrizar cerca del pueblo, los paramédicos le informaron al piloto que el niño estaba sangrando tanto que tal vez no sobreviviría el vuelo a Seattle. Se tomó la decisión de viajar otros 300 kilómetros hasta Juneau, Alaska, la ciudad más cercana donde había un hospital. En esa ciudad. Después de transportar al niño a Juneau, el vuelo continuó hasta Seattle con horas de retraso. Ningún pasajero se quejó, a pesar de que la mayoría había perdido citas y vuelos de conexión. De hecho, mientras pasaban los minutos y las horas, hicieron una colecta, recaudando una suma considerable para el niño y su familia. Cuando el avión estaba a punto de aterrizar en Seattle, los pasajeros exclamaron cuando el piloto anunció que le habían informado por radio que el niño se recuperaría. A mi mente,
acuden las palabras de la Escritura. La caridad es el amor puro de Cristo. Y a quien la posea en el postrer día, le irá bien. Hermanos y hermanas, algunas de las oportunidades más grandes para demostrar nuestro amor será dentro de las paredes de nuestro hogar. El amor debería ser el núcleo de la vida familiar. Y sin embargo, muchas veces no lo es. Quizá haya mucha impaciencia, discusión, peleas y lágrimas. Con tristeza, el presidente Gordon B. Hinckley dijo: ¿por qué aquellos que amamos más son tan a menudo el blanco de nuestras duras palabras? ¿Por qué a veces hablamos con palabras mordaces e hirientes? Las respuestas a estas preguntas quizás sean diferentes para cada uno de nosotros, pero lo que sí es cierto es que las razones no importan. Si deseamos cumplir el mandamiento de amarnos los unos a los otros, debemos tratarnos con bondad y respeto. Naturalmente, habrá ocasiones en que será necesario aplicar disciplina. Sin embargo, recordemos el consejo que se encuentra en Doctrina y Convenios, que cuando tengamos que reprender a otro, demostremos después mayor amor. Espero que siempre nos esforcemos por ser considerados y sensibles a las ideas, sentimientos y situaciones de las personas que están a nuestro alrededor. No denigremos ni ridiculicemos, más bien seamos caritativos y alentadores. Debemos tener cuidado de no destruir la confianza de otra persona por medio de palabras o acciones descuidadas. El perdón debe ir de la mano con el amor. En nuestra familia, al igual que con nuestras amistades, es posible que haya sentimientos heridos y desacuerdos. Vuelvo a repetir, realmente no importa cuál fue el asunto. No se puede y no se debe permitir que se convierta en una llaga que se infecte y que al final destruya. El reprochar mantiene abiertas las heridas. Únicamente el perdón sana. Una agradable mujer que falleció hace tiempo conversó un día conmigo y de manera sorpresiva me contó de algunos remordimientos. Habló de un incidente que había ocurrido hacía muchos años y tenía que ver con un vecino granjero que en una época había sido un buen amigo, pero con quien ella y su esposo habían tenido desacuerdos en muchas ocasiones. Un día el granjero le preguntó si podría atravesar la propiedad de ella para llegar a la suya. En ese momento, ella se detuvo y con voz temblorosa dijo: Hermano Monson, no le permití cruzar esa vez, ni nunca, sino que lo hacía que caminara y diera toda la vuelta para llegar hasta su propiedad. Hice mal y lo lamento. Él ya se ha ido, pero cómo quisiera poder decirle: lo siento. Cómo quisiera tener una segunda oportunidad de ser amable. Mientras la escuchaba, vino a mi mente la triste declaración de John Greenleaf Whittier: de todas las palabras, habladas o escritas, son estas las más tristes. Podría haber sido. Hermanos y hermanas, si tratamos a los demás con amor y bondadosa consideración, evitaremos esa clase de remordimientos. El amor se expresa en muchas maneras reconocibles: una sonrisa, un saludo, un comentario amable, un cumplido. Hay otras expresiones que son más delicadas, como demostrar interés en las actividades de otra persona, enseñar un principio con bondad y paciencia, visitar a alguien que esté enfermo o confinado en el hogar. Esas palabras y acciones y muchas otras pueden comunicar amor. Dale Carnegie, un destacado autor y catedrático norteamericano, pensaba que cada persona llevaba en su interior el poder para aumentar la suma total de la felicidad del mundo, al brindar algunas palabras de sincero agradecimiento a alguien
que se sienta solo o desanimado. Él dijo, tal vez ustedes olviden para mañana las palabras amables que digan hoy, pero el que las reciba, quizá las atesore toda una vida. Ruego que empecemos hoy, este mismo día, a expresar amor a todos los hijos de Dios, ya sean nuestros familiares, amigos, personas que sean solo conocidos o totalmente extrañas. Al levantarnos cada mañana, estemos resueltos a responder con amor y bondad a cualquier cosa que nos pueda salir al paso. Las cosas que no se comprenden, mis hermanos y hermanas, es el amor de Dios que Él tiene por nosotros, y por este amor, y debido a ese amor, Él envió a su Hijo, quien nos amó lo suficiente para dar su vida por nosotros, para que tuviésemos la vida eterna. A medida que lleguemos a comprender ese don incomparable, nuestro corazón se llenará de amor por nuestro Padre eterno, por nuestro Salvador y por toda la humanidad. Que así sea, es mi ferviente oración. Padre Celestial, estoy feliz de que tú siempre escuchas y estás ahí, y lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestro amoroso Padre Celestial, inclinamos la cabeza agradeciendo las cosas que hemos sentido y escuchado hoy día. Agradecemos el consejo que hemos recibido de nuestro amado profeta. Ayúdanos y fortalécenos para amarlos más, para amarnos unos a otros, contentos con las palabras de ánimo y fe acerca de la expiación de tu Hijo. Nuestra fe se ha fortalecido. Tenemos un entendimiento más profundo de su expiación y de las ordenanzas. Oramos que sigamos adelante con más vigor y amor y gozo para edificar tu reino y para fortalecernos los unos a los otros. Y agradecidos con todo esto a ti y a tu Hijo, y decimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.
Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Anual número 184 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia, y la música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión fue un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.